espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. La polémica continúa, pero con un análisis objetivo. Esto es Lobo Noticias con Pedro Chávez. Pero muy buenas tardes tengan todos ustedes, muchísimas gracias, de veras muchísimas gracias por estar en EXA en el 100.9 y gracias también a toda la gente que nos ve a través de la televisión por cable en el resto del estado y obviamente a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Mi nombre es Pedro Chávez Valdés, el teléfono en cabina el 414-1009, el WhatsApp el 614-427-2400. Mire, antes de comentar esta nota en torno a los migrantes, déjeme explicarle qué es lo que pasa, por qué se está llenando de migrantes el norte del país. Particularmente se está llenando de migrantes porque en Estados Unidos existe una ley en donde se les da asilo político, asilo más que político, asilo humanitario y en algunos casos político a los migrantes, a esos migrantes que vienen del centro del país, a los venezolanos, a los cubanos, bueno, pues a mucha gente de países latinoamericanos y centroamericanos particularmente. Por eso usted ve de repente que muchísima gente ahí en Juárez, muchísima gente en Tijuana, bueno, pues una serie, olas y olas de migrantes que hay pues en los estados fronterizos de nuestro país. Y Chihuahua pues no es la excepción. Bueno, ya el presidente de Estados Unidos, hoy, Joe Biden, hay que decir que se había rumorado que el asilo a los migrantes ya no se iba a dar cuando cruzaban de manera ilegal. ¿Qué es lo que hacían los migrantes? Cruzaban de manera ilegal y luego se entregaban a la policía, no firmaban nada y pedían asilo. Que había una ley que los protegía a nivel federal en Estados Unidos. Bueno, hoy ya el presidente de Estados Unidos ya anunció que aquellos migrantes que crucen de manera ilegal por la frontera con México no podrán tener asilo. Ya Joe Biden anuncia la aprobación de nuevas medidas en temas de inmigración. La principal y que más afectaría a cientos de personas que buscan llegar a los Estados Unidos para solicitar asilo es que si se cruzan de forma ilegal para entregarse a la patrulla fronteriza no podrán obtener beneficio. Acuérdense que muchos inmigrantes estaban cruzando de manera ilegal y se entregaban a la patrulla fronteriza. ¿Para qué? Pues para que apegarse a esta ley federal en Estados Unidos y inmediatamente ya que les dieran o solicitar el asilo político. Cabe recordar que fue a principios del 2024 que se logró un acuerdo histórico entre republicanos y demócratas para llevar a cabo más leyes de inmigración. Le comento todo esto porque dice uno, bueno, y Estados Unidos, que bueno, pues es que nos afecta de manera directa. Lo que le quiero decir con esto es que ya los migrantes que están en Ciudad Juárez, que no lograron pasar y que evidentemente no tienen papeles para cruzar a Estados Unidos, que ellos, el propósito o la meta que ellos tenían era cruzar de manera ilegal a Estados Unidos y luego entregarse a la patrulla fronteriza. Bueno, pues ya no van a obtener ese beneficio. ¿Y qué cree que va a pasar? Pues un problemón social en nuestro estado, en todos los estados, obviamente, fronterizos del país. Pues un problemón. Esos migrantes que ya llegaron, que no tienen papeles, pues ya no se van a poder cruzar, ya los van a regresar. Entonces, ya el objetivo que ellos estaban buscando, porque van a cruzar de manera ilegal, pues ya no lo van a obtener, no lo van a lograr como ayer, por ejemplo, hasta el día de ayer sí lo podían hacer. Entonces la gente tiene dos sopas, esos migrantes. Una, que se regresen a sus lugares de origen,
que está en chino, hay que decirlo. Imagínense nomás que se regresen a sus lugares de origen después de que cruzaron durante varias semanas o meses el país. O dos, que se queden a vivir en donde están, en este caso en Ciudad Juárez, en este caso en Tijuana, perdón, en este caso en las ciudades fronterizas de Sonora, en las ciudades fronterizas de Tamaulipas, en las ciudades fronterizas de Coahuila. Pero vamos a hablar de la problemática del estado de Chihuahua, que es Ciudad Juárez. Se va a volver un problema social en Ciudad Juárez. Al respecto, obviamente ya anunciaron que hoy Joe Biden le va a hablar al presidente de México, precisamente para explicar la situación. Y bueno, van a tener que tapar ya todos estos flujos que se dan allá en el sur, todo este tema de corrupción y todo lo que se da en el sur de México para cruzar, para que estos migrantes logren cruzar el país y estar en Ciudad Juárez. Obviamente van a tener que taparlo, pero inmediatamente van a tener que taparlo. Entonces, bueno, este tema es delicado porque se va a volver un problema en exceso grave, diría yo, muy grave, particularmente en Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque esos migrantes tienen de dos sopas, insisto, o quedarse en Ciudad Juárez sin papeles, hay que decirlo, sin papeles me refiero, sin permiso para vivir en nuestro país, sin permiso, porque son ilegales en México. O bien establecer inmediatamente, o regresarse a su ciudad de origen, que es Centroamérica o Latinoamérica. Y una tercera opción, inmediatamente establecer una política migratoria por parte del gobierno federal. ¿Para qué? Pues para que la verdad es que no tengo ni idea, pero para darles papeles que puedan trabajar, por decirlo menos. Pero aquí, nada más aquí en Chihuahua capital, si usted va a cualquier crucero en donde hay un semáforo, se encuentra un migrante con su niño en el brazo, o una migrante con su niño o niña en el brazo, pidiendo dinero porque quieren llegar a Ciudad Juárez. Y simple y sencillamente, aunque lleguen a Ciudad Juárez para cruzar al paso, simple y sencillamente ya la ley federal de Estados Unidos que les daba asilo político, por eso lo he hecho de pisar suelo norteamericano, la ley decía que pisando suelo norteamericano ya podías pedir asilo político. Pasa con los balseros cubanos, ¿se acuerdan? Cuando llegaban a Miami ya estaban pisando suelo americano. Por lo tanto, los norteamericanos lo que hacían, de acuerdo a esa ley, pues los acogían y les daban asilo político. Pasa lo mismo con los nicaragüenses, con los venezolanos y con muchos países centroamericanos y latinoamericanos. Bueno, pues eso ya no se va a dar. Por lo tanto, se va a volver un problema social en nuestro país. Grave, diría yo. Grave. Si el gobierno federal no se pone de acuerdo, porque no se ha puesto de acuerdo, pues hemos visto cómo ha actuado el gobierno federal. Si no se pone de acuerdo con los países, con las entidades federativas del norte del país para establecer inmediatamente una política migratoria, particularmente en el tema del flujo de estos. Particularmente en eso. ¿Y qué demonios se va a hacer con los que ya están en estas ciudades? Aquí en el caso de Chihuahua, pues obviamente estamos hablando de Ciudad Juárez, que es mucha gente, y los que va de paso, pues los migrantes que nos topamos aquí en Chihuahua capital. Entonces, bueno, lo comentamos esto porque se va a volver un problema y hay que ponerle atención inmediata a esta situación. Bueno, vamos a ir a un corte. Me dicen que ya tenemos la llamada lista con el diputado local electo, Carlos Olson, diputado del PAN-PRI-PRD por el distrito número 17. Diputado Carlos, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la llamada, pero la verdad es muy contento y gracias por permitirme entrar. No lo escucho casi. Perdón, diputado, no lo escucho. ¿Le suben al monitor si son amables? Ok, ahí. Ahora sí, diputado, perdón. Buenas tardes, ¿cómo estás? No, te decía que muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por permitirme entrar a través de tus micrófonos con todos tus escuchas y los que nos siguen en las redes sociales. Oye, diputado, pues bueno, ya después de obtener este triunfo en el distrito 17 aquí en Chihuahua capital, distrito 17 local, pues tus impresiones, diputado, al respecto. Bueno, la verdad, primero que nada, decirte que, pues bueno, yo creo que fue el distrito más complicado para Acción Nacional, pero sin embargo salimos totalmente triunfadores, ¿no? Porque, pues bueno, siempre estuvimos cerca de la gente,
estuvimos atendiendo a la gente, no durante la campaña, sino más de 3 años cumpliendo compromisos y lo que vale, pero yo creo que a muchos se nos ha olvidado es la importancia de tener cercanía con la gente. Y yo creo que esa cercanía nos ayudó a refrendar el triunfo. Y vaya que a pesar de todas las mapacherías, de todas las cochinadas de Morena, logramos refrendar el triunfo en el distrito 17, y muy contentos porque es un distrito con el cual requiere mucha atención y el cual vamos a seguir mucho más pegados de nuestra gente, de nuestros vecinos, para seguir llevando los mejores servicios y gestiones al oriente de la ciudad. Ahora bien, diputado, como tú bien apuntas, era uno de los distritos, digamos que complicados para la alianza, para PAN, PRI, PRD, pero salieron adelante. ¿Ya el PREP cómo va? ¿Ya prácticamente cerró o todavía sigue abierto? Sí, ya, mira, va al 70% de las casillas ya contabilizadas, con el cual yo mantengo una ventaja cerca del 10%, entonces ya es irreversible la tendencia. Entiendo que mañana, de acuerdo a la ley electoral, pues se tiene que hacer un recuento de algunas casillas y esto estará terminando, esperemos, el día de mañana o más tarde el jueves, ya para que se pueda dar la validez, bueno, la declaratoria del oficial de tu servidor, que seguramente va a ser así, y poder estar ya recogiendo la constancia de este miércoles en 8. En Chihuahua Capital se dio un fenómeno que en las demás ciudades no se dio, donde prácticamente la alianza PAN-PRI-PRD se llevó pues todo, ganó todo, diputado. Sí, mira, hay que decirlo, pero yo creo que aquí el PAN de Chihuahua, los gobiernos de aquí de Chihuahua, hemos sabido estar cerca de la gente, hemos estado cerca de la gente resolviendo sus necesidades, sus preocupaciones, y sobre todo creo que aquí se han dado cuenta que nosotros no jugamos con sus sentimientos, no los amenazamos, no los extorsionamos si no votan por nosotros, siempre les damos siempre estamos a favor de la libertad del ser humano, no lucramos con los programas y eso lo reconoce la gente. Y creo que somos gobiernos humanistas, gobiernos responsables y pues bueno, ahí lo vemos, ¿no? Ver el resultado de nuestro alcalde Marco Bonilla con licencia fue abrumadora, y así consiguiente los demás distritos logramos salir avantes aquí en Chihuahua Capital y en varias partes del estado, ¿no? Realmente el estado se pintó de azul, con excepción quizá de Ciudad Juárez, pero todo el estado se pintó de azul, y eso lo que nos dice es que tenemos que reafirmar el compromiso, seguir trabajando con más fuerzas por la gente, y pues ahora sí como fue la reconquista de España con Pompeyo, pues ahora sí sube con Pelayo, ahora sí Pelayo sube y empezar la reconquista de México desde Chihuahua. Hay una situación que comentaba yo, diputado, el día de ayer, de que hay que plantearse qué fue lo que pasó por parte de la oposición, porque pues incluso se esperaba triunfo por parte de la oposición, no fue así. Estoy viendo el PREP, prácticamente le gana por más de 15,000 votos a Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum a Xochitl Gálvez, y algo no se detectó a tiempo, algo se dejó de hacer, o simple y sencillamente el pueblo pues ratificó a la 4T, y comento todo esto porque pues sabemos nosotros que el sistema de salud pues es una marranada, perdónenme el adjetivo, el tema de inseguridad, pues somos el país más violento no sé si del mundo, había que ver una estadística, pero sí en los otros sexenios muchísimo menor violencia, en fin, hay muchas cosas que quedaron a deber, que quedó a deber el presidente actual. Sí, mira, yo creo que hay que hacer un análisis muy serio, una reflexión, una autocrítica. Creo que hay que reconocer que es una opinión muy personal, creo que pecamos de soberbia en algunas decisiones a nivel nacional, pecamos de soberbia en algunas posiciones a nivel nacional y creo que también, pues bueno, no, a mi punto de vista creo que no hubo una campaña de contraste total, o sea, y creo que nos equivocamos en el tema, ¿no? Yo creo que el tema no era atacar al presidente, sino más bien
a quien tenía de contrincante, ¿no? Hay que recordar siempre que la gente no evalúa al que se va, sino al que viene, ¿no? Y creo que, pues bueno, entre esas y otras reflexiones que hay que hacer muy fuerte, ¿no? Porque, pues, ¿qué pasó con la marea rosa, ¿no? ¿Qué pasó con esa marea rosa que llenó el Zócalo 2 o 3 veces, y que llenó las plazas de todo el país? Como que hay cosas que dices que no concuerdan, que tendrán que llamar ya con la mente más fría a una reflexión muy muy objetiva de que eso es lo que pasó, ¿no? Sí, estoy de acuerdo que hubo muchas cochinadas, que hubo muchísima compra de votos en todo el país, amenazas a candidatos, muertes de candidatos, incluso ayer mataron candidatos electos. Entonces creo que son muchas variables que tenemos que procesar con la mayor humildad, con la mayor apertura a recibir una crítica constructiva de adentro y sobre todo de la sociedad, porque si seguimos con el velo de la soberbia, pues lo único que vamos a hacer es cada vez hacernos más chicos, y yo creo que lo que se trata ahorita es reflexionar, recuperarse de las heridas y ahora sí como salir como el ave fénix resurgiendo de las cenizas y empezar a volver a tomar las luchas sociales, los reclamos sociales, atender las necesidades de la gente y sobre todo cerca de la gente. Mientras esté cerca de la gente no hay poder económico que pueda cambiar las preferencias si la gente se identifica contigo. ¿Qué fue lo que pasó aquí en Chihuahua? En el caso de los diputados locales y en el caso de Marco Bonilla, el alcalde de la ciudad, pues fue lo que pasó. Por algo la gente los identifica bien. Fíjate un dato, diputado. Prácticamente Juárez pues fue el que decidió la balanza en torno al estado. Estaba hablando del estado de Chihuahua, es decir, lo federal pues lo gana Morena, pero lo local de Chihuahua para el sur lo gana el Partido Acción Nacional. Así es, son de los análisis, de los números que tendremos que ir analizando en cuanto al interior del PAN, del Consejo, con miras a poder hacer un análisis bien exacto, bien objetivo, un diagnóstico certero, y a partir de ese diagnóstico empezar a trabajar desde ya para dentro de 3 años tener los mejores resultados, no solamente para el PAN, o sea, los mejores resultados para Chihuahua, para México, porque pues sí, lo que se avecina es regresar a los tiempos de los 80s, del partido hegemónico en el poder, donde pues prácticamente era un solo color en todo el país, ¿no? Y creo que eso no es bueno para México ni para nadie, ¿no? Porque pues el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces pues creo que eso hay que entenderlo. Creo que la gente también está temerosa de todo el poder que se le dio a Morena, y bueno, yo espero que Morena también ante esta victoria que tiene, pues tenga humildad y sepa gobernar por la gente, y sobre todo ya terminar de jugar con los sentimientos de la gente, de lucrar con los programas sociales, porque eso se me hace inhumano, estar lucrando con los programas sociales. Los programas sociales no son de Morena, no son de gobierno, son derechos de la gente, donde la gente y los abuelitos, los jóvenes tienen derecho a esos programas sociales, y sobre todo esos programas sociales lo que tienen que hacer es combatir la desigualdad, no tienen que servir para votos electorales. Por cierto, el día de ayer se cae la bolsa y muchos analistas políticos pues dicen que es derivado del resultado, particularmente en el Congreso, de la Cámara Baja y Cámara Alta, donde prácticamente Morena se llevó todo, y los analistas no están contentos, económicos hablo, que todo el poder se le haya dado a Morena, diputado. No, porque hay mucha incertidumbre, pero tú sabes, la gran diferencia entre los países ricos y pobres es la fortaleza de sus instituciones, y si aquí no va a haber Estado de Derecho, si aquí no va a haber una división de poderes, si realmente la Suprema Corte va a estar al servicio de la presidencia,
y el legislativo, que así va a ser un hecho, va a estar a servicio de la presidencia, entonces, pues, ¿quién va a defender los derechos de la gente, no? ¿Dónde va a estar el Estado de Derecho? ¿A quién vas a acudir ante un atropello por parte de la autoridad de si todos van a hacer lo mismo? Entonces, eso es lo que tiene nerviosos a los mercados, a los inversionistas, de que, pues, oye, si yo invierto en México, ¿qué garantías me das de poderme defender ante una violación, ante una demanda, ante un acto autoritario de la autoridad? Y pues claro, todo eso pone nerviosos, lo que hace es inversiones que están por llegar, pues se retrasan, se ponen en stand-by, hasta no tener más claridad sobre lo que va a hacer este gobierno. Hoy el secretario de Hacienda quiso calmar los mercados y su conferencia no duró ni 2 minutos, porque ni siquiera aceptó las preguntas de los analistas de las grandes casas de los bancos, de las casas de bolsa, de las calificadoras. Ni siquiera le pudieron hacer preguntas y duró 2 minutos y pues el dólar se volvió a subir casi a los 18 pesos. Entonces, pues bueno, sí va a estar esa incertidumbre hasta que no haya una claridad de la política económica del nuevo gobierno. Estamos hablando vía telefónica con Carlos Olson, es el diputado local electo por el distrito número 17. Diputado, ¿vuelves a tu curul? ¿Vas a tomarte unas vacaciones, descansar y luego vuelves? ¿O te esperas hasta que tomen protesta de nuevo? ¿Cómo es? ¿Cuál va a ser tu agenda? No, pues mira, estar aquí, ahorita estamos en periodo de receso. Okay. Pues voy a atender asuntos personales, aquí voy a estar en Chihuahua, voy a atender asuntos personales. Sí, ver a mi familia, disfrutar a mi familia, porque fueron 35 días donde casi no conviví con mi familia y pues quiero recuperar ese tiempo con mi hija, con mi esposa. Y ya pronto saldrán de vacaciones de la escuela, entonces ahorita creo que es momento. Ahora me toca apoyarla a mi hija ahora para los exámenes finales, para los últimos días de escuela y bueno, y ahora sí recuperar también responsabilidades en casa. Pues le agradezco muchísimo a Carlos Olson, diputado local por el distrito número 17 aquí en Chihuahua Capital, y bueno, pues felicidades, diputado, me resta decir únicamente felicidades, y bueno, tienes el reto de cumplirle a la gente el tema de legislativos, obviamente, pero en temas también de gestión, que sí, me parece que los diputados locales hacen mucho trabajo al respecto de esto, ¿no? Sí, no vamos a dejar de estar en la calle, no vamos a estar dejando de estar con la gente, y sobre todo también seguirme comprometiendo a defender la vida, pero a defender la vida en todas sus etapas, desde la concepción, defender la familia, y sobre todo también defender las libertades de todos y de todas. Gracias, diputado. Muchas gracias a ti, Pedro. Muy buenas tardes a todos y buen provecho. Buenas tardes, hasta luego, diputado. Bueno, pues ahí Carlos Olson, el diputado local del distrito número 17, que ya dice él, al 70%, poco más, en el PREP, que va ganando por el 10%. Acuérdense, nada más le comento, hay un conteo que se hace a partir de el miércoles empieza los conteos. O sea, porque en las redes sociales ha habido una serie de actas. Muchas actas ahí casillas zapato, que bueno, esa es una, la verdad es que es una jalada de los pelos esto de las casillas zapato, que no sé, esto yo no lo veía. La veía cuando el PRI tenía el poder, cuando estaba cuando existía ese viejo PRI, ese partido autoritario, que había fraudes y demás, eso lo vi ahí. Y luego pues se están mandando que los cubanos y que los venezolanos y tema de tipo PG acá es un complot. No lo sé, pero la realidad es que son prácticamente el doble de lo que gana Sheinbaum sobre Xochitl Gálvez, prácticamente el doble. Entonces parece que hay dos Méxicos, y en uno, esto también de la sociedad civil que comentábamos de que sale Claudio X González y pone en el ex, perdimos, no, perdió él, ¿cómo que perdimos? Pues si no era el líder, ¿qué tiene que ver? O sea, falsos líderes de la sociedad civil, y falsos porque pues, nunca daba la cara, en el caso de él, por ejemplo. O si perdimos, entonces quiere decir que lo que decía el PG tiene razón. O sea, unas cosas que... No. Yo creo que la oposición tiene que replantearse qué hicieron mal. Me parece también que tienen que salir liderazgos naturales si quieren volver a tomar el poder. Evidentemente, todas esas anomalías, mire,
todo eso, tengo que ir a un corte, pero todas estas anomalías de las que culpamos al PG, que sí las cometió, hubo cerca de 20 llamadas de atención por parte de la autoridad electoral, y le valió que efectivamente fue el coordinador de la campaña de Claudio Sheinbaum, él decidía qué se hacía, él fue el del dedazo, fue todo, tal como lo hacía Echeverría, López Portillo, Díaz Ordaz, Echeverría, López, voy a hablarle de mi época, de lo que yo me acuerdo, Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, y el resto seguido pues le entrega el poder a Fox. Pero bueno, a lo que voy yo es que, haga de cuenta, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Y por qué hablo de esos presidentes? Porque en esa época no existía un instituto electoral, no existía. Fue a partir del fraude del 88, con Salinas de Gortari, con Cuauhtémoc Cárdenas y con el Maquillo, que para aceptar la oposición el resultado, era fraude, pero para aceptarlos dicen, ¿sabes qué? Nada más que las elecciones tienen que ser independientes. Claro que hay acusaciones en este momento, o sea, que las organizara un órgano independiente. Claro que en este momento hay acusaciones, particularmente en las redes sociales, de que el INE se prestó al fraude, que el INE que no era autónomo y este tipo de cosas. Había que analizarlo con el transcurso de los días, hay que analizar esta situación. Lo que sí es un hecho es que ahí está si se me permite la expresión, la zapatiza que le pone Claudio Sheinbaum, porque muchos no creíamos que iba a estar cerrado. Yo sí creía que probablemente Claudio Sheinbaum ganaría, pero no por 2 dígitos, o sea, por 5 puntos, por 6 puntos. También creo que hubo anomalías a lo tarugo, por supuesto, creo. Entonces, bueno, vamos a ver qué dicen los cómputos. Eso por un lado, y luego me mandan aquí un mensaje, voy a ir a un corte, pero me mandan un mensaje de que la ciudadanía castigó también al PAN aquí en el estado de Chihuahua, ¿será? Por la administración de la gobernadora, ¿será? Ahorita le voy a dar un recuento de lo que sucedió. Salvo Juárez, el PAN prácticamente gana todo, menos la presidencia de la República, pero salvo Juárez. También hay un dato ahí duro. Ayer entrevisté a Cruz Pérez Cuellar, el presidente municipal de Ciudad Juárez, que lo religió el pueblo, más del 50% votó en Ciudad Juárez. Es más, el estado lo gana Claudio Sheinbaum, de acuerdo a los números, por Juárez. Regresando al corte, vamos a ver todo esto y vamos a ver digamos un recuento de lo que sucedió o cómo queda aquí en Chihuahua. Está hablando de la entidad federativa. Mire, ¿cuál es el recuento hasta el momento de aquí del estado de Chihuahua? Pues para que nos demos una idea. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ya Claudio Sheinbaum gana la presidencia de la República. Eso ya es un hecho. Estoy hablando del estado de Chihuahua. Pero de las 22 diputaciones locales, digo, a propósito de lo que le decía de lo que es local, lo que es federal, bueno, pues ya se dio. Y en lo local, bueno, pues habla de alguna u otra manera en lo local de que la gente salió a votar, me parece que aprobando el trabajo que están haciendo pues la gente local, tanto en Chihuahua capital, en el sur del estado y obviamente también en la frontera. Es decir, en lo general la gente me parece que no está molesta, me parece que en lo general le gustan las administraciones, la de la gobernadora Maru Campos y las administraciones municipales, obviamente, porque mire, de las 22 diputaciones locales, el Frente se queda con la mayoría de las curules con 14 y Morena con 8. En el Senado, pues la alianza se queda con la primera minoría. En cuanto a las diputaciones federales, el Frente se apodera de 4 de 9. Y luego en relación a las alcaldías, en relación sí a las alcaldías, ahí le va, Morena pues gana Ciudad Juárez, ya lo habíamos comentado. Sin embargo, el PAN PRI PRD gana los siguientes 4 municipios más importantes de la entidad. Chihuahua, donde Marco Bonilla pues gana prácticamente 2-1 sobre Morena, gana todas las diputaciones locales, gana la sindicatura, gana las diputaciones federales, pero también ganan, es la única ciudad en el estado donde Xochitl Gálvez gana. En la reelección, allá en Cuauhtémoc, gana también Beto Pérez. En Valenciano se reeligen Delicias, que era PAN PRI PRD. Y en Parral, en donde ahí prácticamente era el cacicazgo, era del Caballo Lozoya, pues lo pierde el Caballo Lozoya, pierde Movimiento Ciudadano y gana el PAN PRI PRD. O sea, de alguna manera, creo yo que en términos generales,
la ciudadanía salió en lo local a aceptar de alguna u otra manera el trabajo de los presidentes municipales en turno, pero también el trabajo de la gobernadora, porque es PAN, PRI, PRD la gobernadora, ¿no? Yo creo que la palomearon. Ahora bien, en el tema de estas ciudades, de Delicias, de Cuauhtémoc, de Parral, de Delicias, Parral, Cuauhtémoc, salvo Chihuahua, estas ciudades cruzaron el voto, es decir, votaron por el presidente municipal en turno, o sea, por el PAN, PRI, PRD, pero a la federación la votaron por Claudia Sheinbaum. O sea, si usted analiza y tú, bueno, pues ahí la gente cruzó el voto por el diputado local del PAN y del PRI y del PRD, votó por el presidente municipal del PAN, PRI, PRD, pero para la presidencia de la República votaron por Claudia Sheinbaum, cruzaron el voto. Y en muchas ciudades también cruzaron el voto, no nada más de esa manera, también al Senado, de tal manera que el Senado de la República aquí lo gana Morena. Entonces, bueno, esto habla de una situación que se viene dando en torno a que la gente ya está analizando y pensando el voto. Ya está analizando y pensando el voto, perdón. Y mire, al respecto, por aquí me mandaron un escrito y me dicen, antes de repartir cualquier culpa, sin mirar al espejo y el corazón, recordemos que en todos los sectores, las clases sociales, todos los rangos de edad, en todos, Claudia Sheinbaum obtuvo más votos. En todos, Y me dicen, eso obliga a la reflexión y acción diferentes a las que realizaban o las que la realizan los partidos opositores, y hay que hacer de otra forma la política. Es lo que me dicen por acá. Y me mandan, dice, enojo, tristeza, grito de fraude, claro que jugaron sucio, claro que el crimen organizado actuó con ellos, pero ahí no está la explicación. Está en no ver como hermanos a los de ese México que no conocemos, me dicen. La sociedad civil dice que fueron los partidos, sin tener idea de la odisea que es organizar y capacitar al ejército electoral. Los partidos, contando los pocos triunfos, sin ver que aún ahí hubo crecimiento de Morena. O sea, ahora sí hubo crecimiento de Morena, quiero decirle. Circularon mensajes que exacerban el desprecio a los migrantes. Si ves salvadoreños, africanos, guatemaltecos, venezolanos, los europeos y gringos ilegales, ¿no te incomodan? Dicen en el escrito. Ese es nuestro cristianismo, fomentando el desprecio a quien busca oportunidades, ahondando la distancia, siendo incapaces de escuchar, de ver cómo ven ellos el mundo. He visto muchos calificativos ignorantes, muertos de hambre, flojos, no los conocemos, y llegamos a decirles que los vamos a salvar. Pero eso no tiene sentido para ellos. El INAI, la Corte, el INE, no están en la realidad cotidiana de sus vidas, ni nosotros. Hablo de los migrantes, o están hablando aquí de los migrantes. Y continúa el escrito, dicen, buscamos culpables siempre en otra parte, sin ver el espejo, sin revisar nuestro corazón. No solo AMLO nos dividió, también nuestra incapacidad de salir de nuestro mundo para entender el de todos, es decir, para conocer el verdadero México, diría yo. Que se impugne lo que se tenga que impugnar. Por cierto, Xochitl Gálvez ya dijo que se iba a impugnar porque una elección como esta de Estado no debe de volver a existir. Que ya había antecedentes de una intromisión, porque luego me dicen que no, sí había antecedentes de una intromisión. Era en el 2006, cuando López Obrador compite con Felipe Calderón. No recuerdo quién era el del PRI, La Bastida creo que era. No era La Bastida, era Madrazo, Roberto Madrazo. Yo recuerdo que en el 2006 el Tribunal Electoral Federal pues dijo que las elecciones estuvieron en riesgo derivados de que el presidente de la República, en ese entonces Fox, se había metido a la contienda para echarle porras a Calderón y para atacar a López Obrador, al peje en aquel entonces. Y ahora pasó lo mismo, nada más que ahora recargado. Y dice que se impugne lo que se tenga que impugnar, pero que se revise la forma de hacer política. No es en redes, no es entre nosotros mismos, no es solo volanteando o pegando calcas. Es amando al prójimo, el Papa lo llama iglesia en salida.
estar ahí con ellos, no solo para pedir el voto, para construir el bien común. La respuesta está en un corazón de paz, en paz y comprometidos con la política, solo entendida como expresión del amor. Bueno, a propósito de lo que a lo mejor decía Carlos Holzo, ¿no? Con este tema de que la manera de hacer política de la oposición tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Si quieren llegar al poder, tienen que cambiar. Y tienen que remangarse. Y tienen que andar en la calle, pisar barrio, lo que decimos nosotros en el info, pisar barrio. Necesitas tener barrio, andar en la calle. No nada más desde ahí, desde tu puesto atrás del escritorio y eres... No. Tú eres, después de todo eres empleado. El funcionario público es empleado, en el sentido estricto, el pueblo. Entonces, en el tema político, a algo dejaron de hacer los partidos políticos de oposición, que la ciudadanía no les compró lo que ellos estaban diciendo. Y probablemente pensaron que el candidato era el peje, pero no era el peje, no es el presidente de la República el candidato. La candidata era Claudia Sheinbaum. Y los ataques, que por cierto, sí hay muchísimas estupideces por parte de la Federación, eran precisamente contra esos ataques, contra esas estupideces. Entonces a Claudia Sheinbaum era candidata. Pero además la otra parte es que el pueblo, ahí está, más allá de las boletas, porque esto yo lo vi también en el 2006. Créamelo, lo vi en el 2006. Nada más que ahí, pues el peje salió a decir que no, que fraude y todas esas cosas. Pero bueno. Las boletas marcadas mal, que el PREP era invertido, etcétera, etcétera. Yo lo vi en el 2006. Claro que hay que esperar el miércoles al tema del cómputo para que se cuente, las boletas y ver que efectivamente esté bien cargado en el PREP. Y punto. Entonces, me parece que sí es importante que analicen los partidos políticos, que por cierto, dicho sea de paso, el PRD pierde su registro a nivel federal. Pierde su registro el PRD. Y queda el PAN y el PRI. Y Movimiento Ciudadano. Por ahí andan jóvenes en Movimiento Ciudadano. Está Luis Donaldo Colosio, por ejemplo, que puede dar ahí una pizca de liderazgo y que salga, como dijo ahorita el diputado Olson, salga un líder de la sociedad civil a ser opositor y a ver qué plantea, porque faltan otros 6 años para esto. Muy rápido el día de hoy. Agradezco sobremanera que hubiera estado usted al pendiente de este espacio, porque sin usted simple y sencillamente no sería posible. Mi nombre es Pedro Chávez Valdés y no es por otra cosa. Nos escuchamos mañana. Te recuerdo, en todas partes, ponte Exa. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. La polémica continúa, pero con un análisis objetivo. Esto es Lobo Noticias con Pedro Chávez. En Lobo TV lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos.